Nosotros somos el grupo compuesto por Esther, Victoria y yo, que soy Carlos. Nuestro tutor ha sido Marcos Blanco. Y bueno, nuestro proyecto es el diseño de un parque eólico en California y su optimización de la producción con energía solar fotovoltaica. Entonces, bueno, a modo de introducción, un poquito rápido, vamos a ver cómo es la generación de electricidad en Estados Unidos, básicamente basada en combustibles fósiles, gas natural y el carbón, y luego las renovables, pues bueno, con un 15% de producción. Si nos centramos en las renovables, la principal productora de siempre ha sido la hidroeléctrica y ahora seguida de la eólica, que está creciendo con un ritmo bastante exponencial. Y la solar ocurre lo mismo, lo que pasa que, bueno, que ha empezado un poquito más tarde. Centrándonos en California, vemos que tiene una parte de renovables muy importante, el 30%, casi toda su electricidad la basa en el ciclo combinado, con un 60%, y luego un 10% de nuclear. Si nos centramos en renovables, vemos que la gran parte es fotovoltaica, casi todo tema de paneles puestos en ciudades, en casas, y luego, bueno, tiene una eólica del 20%, que también es importante, y bueno, la geotérmica y la hidroeléctrica, que de siempre han tenido su aportación en el Estado. Bueno, el objetivo de este trabajo es diseñar un parque eólico de 60 megavatios y luego estudiar tres posibilidades de aumento de la rentabilidad del parque. Bien, con instalación de tres diferentes potencias fotovoltaicas, 5, 10 y 15 megavatios, ya sea sin aumentar la subestación, es decir, lo que se produzca además lo tenemos que tirar, aumentando la subestación y luego considerando la fotovoltaica de manera independiente. Entonces, bueno, la ubicación, como antes, bueno, está en Estados Unidos, en el estado de California, concretamente está en el condado de Kern, que justo aquí, en este puntito de aquí, que está justo limítrofe con Los Ángeles, justo al norte de Los Ángeles. Y ahora, bueno, os voy a pasar con Victoria, que va a comenzar con el impacto. En cuanto al territorio, está formado por rocas sedimentarias y granito y la superficie está cubierta por matorrales, praderas y pequeños cultivos, y la fauna está formada por mamíferos e insectos adaptados a la climatología de la zona, que es semiárido. Y en cuanto a las aves, a la que más atención habría que prestar es al cóndor de California, porque se encuentra en peligro de extinción, pero realmente su hábitat no incide justo donde está el parque, porque suele vivir en zonas montañosas, entonces no sería un gran peligro. En cuanto a la identificación y valoración de impacto, se realizan dos matrices de Leopold, una en la fase de obra y otra en la fase de explotación, teniendo en cuenta todos los posibles impactos, que sería movimiento de vehículos, desbroce, cimentación, etc. Y analizando sobre el ruido que producen, en el suelo, todos los impactos. Y a partir de estos impactos se toma una serie de medidas correctoras y compensatorias, que aquí vienen todas, que no las voy a analizar, pero, por ejemplo, en la vegetación, una vez realizado todo el parque, pues se procedería a la recuperación de toda la superficie afectada. Y después se seguiría un plan de vigilancia y, por ejemplo, lo que hemos nombrado antes de la biofauna, pues se realizaría censos sobre las poblaciones de aves en el entorno, se identificaría posibles pasos migratorios o evaluar el comportamiento de las aves y todo lo necesario. Bien, continuando con el diseño del parque eólico, tenemos datos de velocidad y dirección de viento a 100 metros desde el año 2007 al año 2012, cada 5 minutos. Bien, por lo que es necesario calcular la velocidad del viento a 80 metros, que será la altura de buje, mediante la siguiente ecuación, en la que se ha tomado un coeficiente de fricción de 0,2. Bien, una vez calculadas las velocidades a 80 metros, junto con el mapa topográfico de la zona, se cargan los datos a WASP. En la siguiente figura hemos obtenido la rosa de vientos y el diagrama de Weibull. Se puede observar que la velocidad media obtenida es de 9,44 metros por segundo. En la rosa de vientos se puede observar que es bastante direccional, con la componente principal de la dirección noroeste, en el sector 16 concretamente. Bien, por este motivo se debe considerar este hecho en el diseño del layout del parque, considerando que en esta dirección se encuentren los menores obstáculos posibles, etc. Para las distancias entre turbinas se ha considerado de 3 diámetros en la dirección perpendicular al viento y en torno a 7 diámetros en la dirección paralela.
porque así se evitan efectos de estela, interacciones entre las mismas, etc. Bien, en cuanto a la selección del aerogenerador, teniendo una velocidad de 9,44 metros por segundo, como se puede observar en la siguiente tabla, se necesita un aerogenerador de clase 1. Tras la comparación de distintas marcas y tipos de turbinas, se ha seleccionado el modelo Vestas V90 de 3 megavatios. Se pueden observar las características de la misma, así como la curva de potencia. Bien, pasamos a estimación de la producción. En la primera tabla se puede observar la producción neta por cada turbina, así como las pérdidas de la misma. Podemos observar que en ningún caso se supera el 10% de pérdidas por estela. En la segunda tabla podemos observar los datos de producción totales. Se tiene una producción total neta en torno a los 200 gigavatios hora y las pérdidas no superan, están en torno al 5 o 6% total. Tenemos el factor de capacidad calculado, que se ha obtenido un valor de 38,64%. Bien, en cuanto a configuración de la conexión eléctrica, se puede observar en la siguiente figura el diagrama unifilar. El parque se divide en 4 ramificaciones con 5 aerogeneradores cada una. Cada una de ellas es un circuito que conecta con la subestación. Bien, dentro de cada aerogenerador hay un transformador donde se eleva la tensión a 30 kilovoltios para pasar luego, mediante cables enterrados, a conectar con la subestación donde se eleva la tensión a 110 kilovoltios. Bien. Hablando un poco de infraestructuras, pues en cuanto a los accesos, las necesidades para el transporte del aerogenerador son condicionantes en el diseño de los viales. La torre y el rotor serán condicionantes de la anchura, que más o menos tiene que cumplir una anchura de 5 metros. El condicionante para la longitud mínima de recta y del radio de curvatura serán las palas, que se establece en torno a 60 metros y 35 metros de radio de curvatura. Por otro lado, en cuanto a las cimentaciones, existen condicionantes según el tipo de terreno, que según la capacidad portante del suelo, pues tendremos una tipología de zapata superficial o pilotada. En cuanto a condicionantes según el tipo de aerogenerador, en la siguiente tabla se muestra según potencia de turbina, superficie, profundidad y metros cúbicos de excavación necesarios. El tipo de cimentaciones que se ha seleccionado son de hormigón y ferralla y la forma de cimentaciones que se va a ejecutar es circular. Bien, pasando un poco al montaje, se necesita una grúa principal y una grúa de red detenida. En cuanto a la grúa principal, puede ser de pluma de celosía con pluma telescópica. Se ha seleccionado grúa con pluma de celosía y en concreto el siguiente modelo. Bien, se pueden observar sus dimensiones, aunque no se ha observado muy bien, y también se pueden observar las dimensiones de las plataformas intermedias y de final de vial. Tras los trabajos de montaje se procederá, como ha dicho mi compañera, a la construcción la recuperación de las plataformas de montaje, etcétera, con la posible tierra vegetal retirada, etcétera. Bien, continúa Vicky con el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. Para el sistema fotovoltaico, como hemos dicho antes, vamos a considerar 3 potencias. Por lo tanto, hay que sobredimensionar la potencia pico de cada una de las instalaciones. Entonces, teniendo en cuenta las coordenadas del lugar, se calculó la inclinación de los módulos para conseguir la máxima producción, que fue de 30 grados. Y para la elección de los elementos, como hay una gran variedad en el mercado, analizamos el país en el que íbamos a instalar, la potencia que necesitábamos y cómo se complementarían entre ellos. Y al final elegimos paneles solares de la marca SunPower de potencia 30 vatios pico y el inversor de la marca ABB de potencia 500 kilovatios. Entonces, tras diversas simulaciones con el PV-SYST, estos son los datos principales que se obtuvieron, que ya los analizaremos a continuación en el análisis de sensibilidad, y que para todo ello se tuvo en cuenta las pérdidas de polvo y suciedad, pérdida óhmica del cableado, pérdidas térmicas, calidad del módulo e indisponibilidad del sistema. Una vez tenido cada uno de los sistemas, hay que ver cómo los vamos a distribuir en el terreno, porque igual alguno de ellos no cabe. Entonces, teniendo en cuenta las dimensiones de los módulos, primero se calculó la distancia que tiene que haber entre las filas, teniendo en cuenta la ocupación del terreno contra la productividad que queremos obtener, y salió de 1,25 metros.
y al final la colocación que resultó fueron, por ejemplo, para el de 5 megavatios, 5 columnas de 14 módulos cada una y distribuidas en 286 filas. Y así va aumentando en cada una de las instalaciones, y esa es la superficie total de cada uno de ellos, que las 3 caben perfectamente, así que eso no sería un problema. Y bueno, este es el esquema unifilar que se puede utilizar para las 3. Todos ellos tienen los 14 módulos y esto, dependiendo de cada una de las instalaciones, pues el número de filas. Y después los inversores, con todas las protecciones que hay que tener según el criterio, el cableado según el criterio térmico y la caída de tensión, y las protecciones tanto para contactos directos, indirectos, para personas, para la instalación, los diferenciales y bueno, todo lo que tiene que haber hasta la caja de producción y después de ahí a la subestación del parque. Vale, bien. Pasamos al análisis de sensibilidad. Aquí voy a ir más despacio para que se entienda mejor, que es la clave del proyecto. Vale, para el análisis de sensibilidad tenemos las producciones tanto del parque eólico como de la planta fotovoltaica para las distintas capacidades de 5, 10 y 15 megavatios por cada hora de cada día de cada año. Entonces, la cuestión es, si no se amplía subestación, se tiene la capacidad de 60 megavatios. La producción del parque siempre va a ser evacuada y la producción de la planta fotovoltaica será evacuada siempre que la suma de las dos potencias de eólica más fotovoltaica no sea superior a 60 megavatios. Por tanto, de aquí se procede el estudio de la complementariedad por cada hora de ambas tecnologías. Bien, ya que si se superan los 60 megavatios, la producción de fotovoltaica no podrá ser toda inyectada a la red. Por lo tanto, de aquí el estudio de probar con distintas capacidades de 5, 10 y 15 megavatios para ver con cuál se obtiene mejor rentabilidad o dicho de otra forma, pues ver con qué capacidad máxima se puede implantar para que junto al parque comparta la subestación, sin tener elevadas pérdidas de energía que no se puede inyectar a la red. Por tanto, podemos observar en este gráfico la producción promedio por cada hora del día para el año 2009 de los estudiados, pues es el que tenía un comportamiento promedio y por eso se ha seleccionado este gráfico. Entonces, podemos observar cómo la producción de energía fotovoltaica va desde más o menos las 7 hasta las 5 horas, coincidiendo así con una menor producción del parque eólico. Esta tendencia suele ser seguida en todos los años. Bueno, también podemos observar, se han obtenido precios de un nodo cercano y también podemos observar que en ese nodo cercano, se tienen precios menores justo en esa franja horaria y que se sitúan en torno a $30. Bueno, aunque en este gráfico se observe que no se alcanzan los 60 megavatios y que a simple vista podríamos decir que se puede evacuar toda la energía con todas las potencias, esto no es así. Es porque este gráfico refleja los valores promedio por cada hora del año y debido a la disparidad de datos en todas las horas del año no es representativo, no se observa realmente la magnitud. Por eso en este gráfico se ha tomado, por ejemplo, para el día 5 de enero del año 2009, en el que realmente es donde se observa que se superan los 60 megavatios pues desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Este es un ejemplo de lo que ocurre en varias ocasiones, en varios días a lo largo del año. De tal forma, a continuación se observa un gráfico con el sumatorio de energía producida y de energía que se puede inyectar a la red para este año 2009, y así como los porcentajes de energía perdida, en el que podemos observar que según tenemos mayor capacidad de la planta fotovoltaica, la energía que no se puede inyectar a la red se va haciendo mayor. Por tanto, se hace necesario el estudio económico que va a presentar a continuación mi compañero Carlos para saber qué tecnología sería la más rentable o elegir una posible opción de las estudiadas. Vamos. Para el análisis económico, tener en cuenta una serie de consideraciones iniciales
Bueno, nos hemos acogido a un sistema de retribución tipo PPA, que nos va es lo que se hace en Estados Unidos y te permite tener un precio estable y no estar sometido a las restricciones del mercado. Entonces, a pesar de que el precio que obtuvimos medio para el año 2015 en ese nodo era de unos $30, encontramos un documento oficial en el que venían todos los precios medios de cada año para el mercado de California, que es el CAISO, y bueno, pues el precio medio en todos esos años ha estado en torno a los 43 megavatios hora. Entonces, para hacer un análisis económico tenemos que fijarnos en unos precios medios, unas series anuales lo más largas posibles que podamos encontrar de precios. Entonces, al final lo que hemos tomado es un precio del PPA ligeramente por debajo de esa media del mercado, que resulta más atractivo, y de $40 el megavatio hora. Luego hemos considerado, en base también a los datos históricos, una variación anual del IPC del 1%, unos impuestos del 30%, y luego una cosa que aquí es importante, que es lo que te puede ayudar a que las inversiones en energías renovables salgan bien, es que Estados Unidos tiene un incentivo fiscal que es del Estado, que es el Investment Tax Credit, y que lo que te dice es que el 30% de tu inversión, en este caso para las dos tecnologías, eólica y fotovoltaica, te la puedes deducir de la parte de impuestos en tu flujo de caja, al final justo de la parte de impuestos. No es que te lo den directamente, sino que te lo puedes quitar de los impuestos. Entonces, vamos a analizar un poco la inversión de cada tecnología. La inversión del parque eólico son 72 millones de dólares, es decir, a 1,2 millones de dólares el megavatio, y bueno, esto es un poco la distribución de los costes. Vemos como el 75% se lo llevan los aeros, y bueno, el resto pues va en cascada: obra civil, infraestructura eléctrica, el transporte, la construcción y el montaje, las medidas correctoras y compensatorias y el procedimiento administrativo. Luego, para el parque fotovoltaico hemos considerado las tres tipos de alternativas que teníamos: sin ampliación de subestación, con ampliación de subestación y montando el parque eólico independiente para las tres potencias. Entonces, sin ampliación de subestación tenemos un coste de vatio pico de 0,97 megavatios para todas las potencias. Aquí no varía. Aquí además la estructura del porcentaje se mantiene absolutamente igual. Vemos que los módulos se llevan la gran parte, después vienen los inversores. Después estaría lo que se conoce, los módulos, el Balance of System, que es todo aquello que te permite transformar, llevar esa corriente continua hasta el transformador, es decir, pues interruptores, cableado, tema de seguridad, todas estas fusibles, etc. Entonces, luego, si consideramos la subestación ampliada, aquí vemos que los costes han aumentado un poco para el de 5, para el de 10 y para el de 15, ya que aquí la infraestructura eléctrica tiene un poco más de coste, porque hay que considerar que hay que aumentar la subestación. Entonces, estos costes el porcentaje es el mismo, aunque son ligeramente menores a medida que aumentamos potencia, porque la infraestructura eléctrica se ve diluida a medida que aumentamos la potencia del panel. Y luego aquí, donde más se ve es en el caso independiente, para 5, 10 y 15 megavatios, vemos cómo los costes por megavatio pico son son mayores en comparación con los otros, porque hay que tener en cuenta toda la infraestructura eléctrica, es decir, subestación y además línea eléctrica, tendido eléctrico que hay que hacer. Entonces se ve como también se va diluyendo el coste de inversión, debido a que a mayor potencia aumentada los costes también de eléctricos se van diluyendo. Entonces aquí vemos un poco cómo es cada partida de las tres potencias. Luego, para ver un poco cómo funciona el tema de la subestación, tenemos una parte fija, que esa la tiene que llevar, que es la que lleva la fotovoltaica independiente, y también en el caso del parque eólico la lleva. Y luego los costes, estos son los costes que hay que considerar, que son los costes del transformador, que son de $15.000 por megavatio pico que aumentemos de la subestación. Luego las celdas de media tensión, que son $25.000 por celda. Entonces la parte de la subestación del parque eólico cuenta con 4 celdas, una de potencia y luego 3 auxiliares, y luego solo habría que considerar una celda de potencia extra para las 3 potencias que quisiésemos poner de fotovoltaica. Entonces los costes básicamente serían, al aumentar la subestación, serían los costes de transformador por megavatio pico instalado y luego una celda. Si no aumentamos la subestación, no hay que hacer nada,
y si queremos construir la fotovoltaica de manera independiente hay que tener en cuenta todo, más luego además la línea eléctrica, que son $138.000 por kilómetro. Entonces, bueno, a partir de esto lo que se ha hecho es un flujo de caja con cada uno de las tecnologías, la eólica y la fotovoltaica con cada una de las potencias y cada uno de los casos, sin subestación, con aumento de subestación y de manera independiente. Entonces, lo que se han obtenido son unos valores de rentabilidad y de van, de TIR y de van, en base a un flujo de caja que realizamos. Entonces, bueno, aquí están los resultados, que es un poco también lo interesante, y se muestran para cada potencia. Arriba se muestra solo la eólica, que es la que tiene el TIR más alto, y luego se muestran las distintas potencias, 5, 10 y 15 megavatios, con las distintas configuraciones, bien sea con la subestación sin modificar, con la subestación aumentando y de manera independiente. Entonces aquí lo vamos a ver mucho mejor, cómo varían esas rentabilidades. Bueno, se obtiene una rentabilidad, un TIR, del 8,78% para la eólica de 60 megavatios, y luego, ¿qué pasa? Si no aumentamos la subestación, para los 5 megavatios se obtiene una TIR del 6,17%, para 10 del 5,82% y para el 15 del 5,08%. Esto va bajando y lo que nos quiere decir es que al final, a medida que vamos aumentando potencia eólica, si nosotros no modificamos la subestación, la energía que la planta puede inyectar a la red es menor y no se compensa con los costes de aumento de infraestructura eléctrica. Luego, si lo que pasa es si aumentamos la subestación, aquí las TIR resultan que son las más atractivas de todo el proyecto, con un 6,41 para la de 5, un 6,45 para la de 10 y un 6,49 para la de 15 megavatios, siendo la mejor la de 15. Entonces, bueno, esto lo que nos quiere decir es que ya podemos verter todo lo que produzcamos porque hemos aumentado la subestación, pero todavía hay que compensar unos costes de infraestructura eléctrica, aunque esta sería la alternativa más rentable. Y luego, por último, si montamos la fotovoltaica de manera independiente, se obtienen las TIR más bajas de un 3,43 y un 4,78 y un 5,32% para las tres potencias, debido, bueno, a que hay que, sobre todo por el tema de la infraestructura eléctrica, hay que crear una nueva subestación, un nuevo tendido eléctrico y, bueno, se va aumentando porque a medida que aumentas potencia los costes eléctricos se diluyen más. Entonces, pues la de 5 es totalmente inviable y las rentabilidades son bastante bajas. Entonces, bueno, ya pasamos con las conclusiones. Entonces, lo que podemos decir al final es que hay una buena complementariedad entre la tecnología eólica y fotovoltaica. La tecnología eólica al final produce sobre todo más de manera media en los meses de invierno y más en las horas no tan centrales del día, mientras que la fotovoltaica produce más en los meses de verano y luego en las horas centrales del día. Entonces, el recurso se complementa bien. La rentabilidad del parque eólico es mayor que la de las plantas fotovoltaicas. Estamos en un emplazamiento que tiene un viento muy bueno, entonces pues al final la fotovoltaica no es capaz, al menos en estos rangos de potencias, de competir con la eólica. Luego, lo que comentaba antes, la rentabilidad de la planta fotovoltaica es más alta siempre si se construye parque eólico que de manera independiente, como hemos visto antes. Si construimos todas las fotovoltaicas de manera independiente, los costes eléctricos nos bajan la rentabilidad de una manera abrumadora. Y luego, el tema de la rentabilidad de la planta fotovoltaica independiente es mayor a medida que aumenta la potencia instalada, como comentamos, porque los costes eléctricos se van diluyendo. Y en este caso, si no se amplía la subestación, también, lo que comentaba antes, a medida que la capacidad de la planta fotovoltaica es mayor, su rentabilidad disminuye, debido a que toda esa potencia, como estamos limitados por la potencia de la subestación, no podemos verterla. Todo ese extra que se quiere verter de la red no se puede porque la subestación está limitada. Si ampliamos la subestación, la rentabilidad de la planta aumenta a medida que lo hace la potencia instalada, pero los valores de TIR son muy parecidos. Ahí, es decir, lo que pasa es que se está produciendo más energía, se está vertiendo, pero está un poco compensada por los costes eléctricos que supone aumentar una subestación. Entonces, al final, invertir en energía eólica es más rentable que hacerlo en fotovoltaica para el emplazamiento elegido, debido a lo que comentaba antes, la elevada calidad del viento. Y luego,
En caso de invertir en fotovoltaica, la mejor alternativa sería construir la planta de 15 megavatios con el aumento de subestación. Y ya está. Yo, como conozco bastante bien el proyecto, también como mis compañeros, darle la enhorabuena por la presentación y por el trabajo que sé que han buscado, sobre todo por el tema de búsqueda de información, que han conseguido todo tipo de precios, horarios, datos, y vamos, que ha sido un trabajo preliminar bastante intenso. Y como ya conozco bastante el proyecto, a lo mejor después si hay alguna pregunta, pero prefiero dejar a tanto a Alberto como a Luis que... Bueno, la verdad es que bueno, está bien, es un proyecto. Yo sobre todo me he quedado con la última parte, con la hibridación, más que casi con la. Y la pregunta es: entiendo que es un PPA único y lo que haces es complementar con la fotovoltaica. O sea que comparar eólica y fotovoltaica, decir que es más rentable eólica no tiene mucho sentido, por lo que estás aprovechando es el hueco que te queda sin viento para meter fotovoltaica y conseguir, ¿no?, una rentabilidad. Una cosa que me ha faltado es saber cuánto suponen las Production Tax Credits, porque estás hablando de 40 euros megavatio hora y dudo mucho que solo 40 euros megavatio hora consigas hacer la rentabilidad que dices de la eólica. Sí, porque evidentemente Production Tax Credit supone duplicar casi ese valor, entiendo, ¿no?, de 40 al final, dólares. Puedes acogerte, o sea, tiene dos cosas el gobierno de los Estados Unidos, tiene el Production Tax Credit y luego el Investment Tax Credit. Entonces tú te puedes acoger a uno de los dos beneficios fiscales que tiene. El Production Tax Credit lo que te paga es una serie de, o sea, no sé si eran, va variando con el año en función en que empiece la construcción, pero creo que te paga, me parece que es en el primer año, si comienzas a construcción desde 2017, $24 por megavatio que tú produzcas. Vale. 40 más 20 serían 64 dólares megavatio. Nosotros hemos hecho en vez de esto hemos hecho un investment porque en el Production Tax Credit la fotovoltaica, al menos en la página del gobierno de Estados Unidos, no tiene ese beneficio fiscal que tiene la eólica. Entonces, y el ITC, el Investment Tax Credit, lo tienen las dos. Entonces, bueno, consideramos en acogernos a ese tipo de beneficio para que lo pudiesen tener las dos. Porque si no también la rentabilidad eólica nos haría más baja aún. Una cosa, desde el punto de vista técnico, cuando habléis de la selección del aerogenerador, decís que elegís el aerogenerador, ahí lo que hubiera sido útil sería elegir el aerogenerador en función de la producción, no tanto en función, porque has elegido el aerogenerador, el Vestas V90, y hemos comparado varios, pero el criterio de comparación es el coste de generación. Ahí cuánto produce más uno que otro y cuánto cuesta uno más que otro. No es tanto, no lo eliges porque sea más bonito o más feo, sino porque económicamente tiene más sentido. O sea, luego hay una cosa que también son 60 megavatios, llegáis solo a 110 kilovoltios de tensión para la red. Me parece poco para un parque tan. No sé si a lo mejor la red en esa zona es de 110 kilovoltios. Sí, o sea, observando la red de California Southern, California Edison, o sea, la red más cercana estaba en 110, 160 kilovoltios. Sí. Por lo cual, os habéis visto forzados a llegar a esa tensión, a pesar de que para esa potencia posiblemente haya ciertas pérdidas. Luego otra cosa, yo no sé si cuando se habla de distancia entre máquinas, en la misma alineación son 3 diámetros y paralelos son 7. No sé si me parece que lo he dicho al revés. Pero... Sí, o sea, sí, en la dirección paralela al viento 7 y en la dirección perpendicular 3. Vale. Sí, lo he dicho al revés. Y luego has puesto la cimentación, has puesto varios tipos de cimentaciones. Ahí tenías que haber dicho para la máquina V90 la cimentación, porque además es atrás del fabricante, o sea, ahí no tienes que inventar mucho. Pero también depende de la capacidad aportante del suelo, entonces cuando se hicieran los estudios previos a la construcción, etcétera. Sí, eso está bien, pero a lo mejor tienes que haber dicho por la cimentación, para esta máquina, si la capacidad aportante de terrenos estándar. Pero vamos, a mí lo que me ha gustado mucho el enfoque. Es decir, yo creo que en el futuro el máster se va a llamar proyectos híbridos, más que, y desde luego ya sabéis que es uno de los temas que a la eólica nos preocupa mucho, que la fotovoltaica nos está comiendo el terreno. Con lo cual todo lo que sea hibridación pues nos viene bien. Yo la verdad es que felicitaros, me ha gustado el proyecto y el enfoque. Un par de preguntillas por no extendernos mucho.
Una muy rápida, los datos de viento, ¿de dónde los habéis sacado? Sí, de Winds Prospector, para ese emplazamiento concreto. O sea, estuvimos visitando varias webs y al final obtuvimos datos cada 5 minutos, que era, o sea, teníamos una cantidad más grande de datos que en otro sitio que lo teníamos horario. O sea, pues los datos vienen del Enrel. Del Enrel. Pero son estimados, no son medidos, ¿no? O sea, el Wind Prospector es una herramienta que tiene el Enrel que te permite ver las velocidades, y hay una zona de descargas que lo que te dice es que ahí te da los datos donde tú crees en el punto a la torre de medición más cercana. Sí. O sea, son datos de torres de medición que tienen ellos, no son datos eso, son datos de velocidades, y te lo daba para 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, para 7 años los datos de viento. Entonces nosotros lo que Cada hicimos fue un 5 año minutos. promedio, pero son del Enrel, sí, o sea, vienen en... Vale, y otra cosa, a mí también me parece interesante el ejercicio, ¿no? Lo que pasa es que, aunque este es un tribunal evidentemente eólico, el resultado es para favorecer a la eólica, pero yo entiendo que no es ecuánime, ¿no? Porque claro, si eliges un sitio con un viento brutal, pues la comparación evidentemente va a ser a favor de la eólica, ¿no? Entonces, yo para darle, o sea, para el análisis para el emplazamiento elegido me parece correcto y técnicamente correcto, ¿no? Pero para darle una mayor validez genérica o general, yo hubiera contemplado otros casos. Por ejemplo, vosotros fijáis el tamaño del aro general del parque y variáis el del campo solar, pero no tendría por qué ser así en un caso genérico, ¿no? O sea, los dos deberían de ser variables y ver que gane el mejor, ¿no? O la combinación mejor. Y en ese sentido, quizás un análisis de sensibilidad de la velocidad de viento creo que hubiera sido, para que el resultado fuera más de una aplicación más general, porque aquí, claro, las condiciones no son las estándar, digamos, no son las que se encuentran en general. Sí, yo creo que ahí un análisis conjunto habría estado bien. O sea, no tanto eólica separada, fotovoltaica separada, sino un análisis combinado de los dos para ver... Ahí creo que tengo un poco de culpa yo, que fui un poco los que les dirigí más bien hacia ese enfoque, porque es lo que, por lo menos lo que personalmente yo estamos viendo en diferentes sitios, en sitios en que ya tienes una infraestructura eólica, y aparte en esa zona, aparte que el terreno es bastante llano y sí que hay radiación, existen parques eólicos, y sí que cada vez se está yendo más con la infraestructura que tienes ya, aportar algo más. De hecho, pues el título es la creación de un parque y optimización con fotovoltaica. Entonces, quizá eso, el enfoque es más quizá culpa mía, que por lo que estoy viendo más en el mercado y demás, incluso un paso más sería, en lugar de a todo el parque, se están haciendo microhibridaciones por cada turbina, conectar ya no solo a la subestación, sino en cada turbina. Entonces están haciendo más estudios. Entonces eso es culpa mía. Bueno. Gracias.